Se habla mucho del tema digital, de la transformación digital, inclusive se presentó hace poco una estrategia desde el gobierno para la transformación digital. Hace muchos años se viene hablando también de gobierno digital y tuvimos una agencia de gobierno digital que anduvo de entidad en entidad, en algún momento estuvo en el ICE, en otro momento estuvo en el Ministerio de Hacienda, en otro momento estuvo en RAXA, y yo creo que hasta en planificación. En fin, la agencia de gobierno digital anduvo por todo lado, y me acuerdo de una funcionaria, Alicia Bendaño, que era como la cara de esa agencia de gobierno digital. Bueno, el tema es que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos una estrategia de transformación digital que fue dada a conocer recientemente. Para hablar de este tema, de gobierno digital y transformación digital, he invitado, a sentidos opuestos, a una persona conocedora del tema tecnológico, es empresario en tecnología, miembro de la Junta Directiva de CAMTIC, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, el ingeniero Adolfo Cruz. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Otto. Un gusto estar acá. Empecemos con el tema más reciente, que es esta estrategia dada a conocer por el gobierno de transformación digital, para conocer tu punto de vista en relación con esa estrategia, de qué trata la estrategia y qué tan ambiciosa es o qué tan corta se quedó esta estrategia. Sí, bueno, la estrategia es realmente reciente, se lanzó la semana pasada literalmente, entonces es un documento que todavía está en análisis. Me parece que es un esfuerzo importante, ¿verdad?, en la ruta correcta. Sin embargo, cuando uno la lee, siento que tiene algunas cosas que se pueden ajustar. Los procesos de transformación digital, sean en empresas privadas, sea en el Estado, tienen dos componentes. Obviamente el componente tecnológico, pero tiene un componente fuertísimo de cambio organizacional y de liderazgo para hacer ese cambio. Yo siento, después de leer el documento, que esa segunda parte se queda corta, ¿verdad? Incluyendo además todos los temas de alfabetización digital, ¿verdad? Porque si vamos a digitalizar el Estado, tenemos que darle las herramientas a los usuarios, en este caso a los ciudadanos, para que aprovechen todas esas ventajas y todas esas las herramientas siendo que conexión a internet y la posibilidad de que la gente tenga acceso a algún aparato inteligente. Conectividad definitivamente es uno de los principales activos, principalmente en lo que se llama conectividad significativa, que es tener acceso constante, de buena calidad y con contenido. Entonces, pero eso no te garantiza que la gente sepa utilizar esas herramientas. Entonces hay que alfabetizar a la gente en cómo utilizar y sacarle provecho. Y desde luego, desde mi perspectiva, todo este tipo de iniciativas debería partir del hecho de tener al ciudadano como el eje central de toda la política pública. Entonces ahí en esa parte es donde yo siento que todavía se puede mejorar. Me acuerdo que hace muchos años en la introducción mencioné a Alicia Bendaño y mencioné gobierno digital, porque desde hace muchos años se viene hablando de una agencia de gobierno digital o un departamento que en algún momento dijeron, pucha, ya la verdad es que tenemos que ponernos serios con esto, y entonces creo que hasta inclusive la administración pasada aprobó la creación de una entidad, un ente público nuevo, que es la Agencia de Gobierno Digital. Parece que nos contás un poquito sobre la historia de esa experiencia de gobierno digital y cómo esto evoluciona a una agencia y dónde está esta agencia. Sí, efectivamente han habido múltiples esfuerzos. Esto arranca, pienso yo, en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, cuando se creó, y vos te acordarás, y los televidentes igual, las cuentas de correo costarricense.cl. ¿Cómo no? Con RAXA. Correcto. Sí. Y era un proyecto súper interesante porque básicamente le daba acceso a una cuenta de correo gratuita a todos los ciudadanos. Eso fue un esfuerzo y un proyecto que tuvo mucho renombre a nivel internacional, pero que lamentablemente después desapareció producto de ofertas tipo Gmail, ¿verdad?, que eran mucho más robustas. Y a partir de ahí se empezó a dar esa serie de esfuerzos aislados, ¿verdad?, no orquestados, que fueron pasando de institución a institución. Hace 2 años el país aprobó la ley para la creación de la Agencia de Gobierno Digital. 2 años después todavía no tenemos reglamentada la ley, ¿verdad? Y entiendo que hay... y esa como una dependencia del MISIT, como un órgano desconcentrado del MISIT. Correcto.
Entonces, operativamente no está funcionando a falta del reglamento, pero ya existe y eso es un esfuerzo interesante que creo yo podría aportar muchísimo en ese camino que tenemos que recorrer como país. Entiendo que existen todavía dudas sobre cómo la ley se estableció, ¿verdad? Y entonces el MISIT entiendo que quiere hacerle modificaciones. El tema es que estamos todavía en un limbo, ¿verdad? Sin poder implementarlo. Ese esfuerzo vendría a ser justamente ese articulador que permitiría hacer un enfoque holístico, ¿verdad? Y dejar de estar con esfuerzos aislados por todos lados. Sí, ahora que mencionas sobre este esfuerzo integrador, más holístico, uno lo que ve es que hay un esfuerzo por allá de, no sé, gobierno hace algo con el Banco de Costa Rica y ahora con correos para la emisión de pasaportes y cédulas de residencia y esas vainas, y licencias de conducir. Banco Central, el Banco Central tiene firma digital. Tiene firma digital y SIMPE por allá, pero tiene firma digital, lo tiene Banco Central. Y luego uno empieza a escarbar un poquito y se da cuenta que las municipalidades tienen ciertas plataformas, no es la misma, tienen diferentes plataformas para digitalizar procesos y facilitar las cosas en teoría al administrado, a la persona que interactúa con el gobierno local. Vemos que COMEX está haciendo un esfuerzo con la ventanilla única. El BUI, la ventanilla única de inversiones, donde ya está tratando de jalar al Ministerio de Salud con los permisos de funcionamiento y jala a la Caja Costarricense del Seguro Social con el tema de que las personas a través de BUI puedan rápidamente registrarse ante la caja como patronos y trabajadores. Tenés un préstamo aprobado para Hacienda Digital desde hace 2 años, una cuestión así, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es una dispersión increíble de esfuerzos sin una agencia que los consolide y que diga esto es por acá, ¿verdad? Que se integren. Te encontrás montones de casos entre instituciones, ¿verdad? Entre las 300 y pico instituciones, sistemas que no se hablan entre sí. Así es. La caja con el EDUS, y que empezaron a desarrollarlo ellos, les ha tomado la vida entera y todavía no está funcionando adecuadamente. El ICE compra mucha tecnología, pero igual se queda ahí de camino. ¿Cuál es la experiencia? Porque pues estás metido en este tema de muchísimos años. ¿Cuál es la experiencia de otros países en el tema de estas agencias digitales y estas entidades que articulen todo ese esfuerzo para evitar duplicidades y para sacarle mayor provecho a los recursos que hoy existen a nivel institucional, a nivel de préstamos internacionales o donaciones, para efectos de que los ciudadanos podamos eventualmente aspirar a ser como Estonia, que tengo entendido que son los países más adelantados en gobierno digital? Correcto. Es curioso, porque cuando uno habla de transformación digital, gobierno digital, siempre asocia los términos con tecnología, pero la experiencia dice que todos estos procesos, los elementos críticos para el éxito, tienen que ver con gestión del cambio y liderazgo. Entonces, es un tema de personas tratando con personas, y ahí es donde se complica la cosa, ¿verdad? Porque tenemos N cantidad de formas de ver el asunto, ¿verdad? Tenemos intereses creados, tenemos intereses específicos porque las cosas se mantengan de la manera que son hoy. Al final la tecnología es un medio, ¿verdad? Y en realidad el escoger la mejor tecnología es parte del proceso importante, pero hay varios elementos. Primero son las personas, ¿verdad? El lograr que las personas que están a cargo de ejecutar los cambios dentro de las organizaciones estén capacitadas y tengan el convencimiento de que eso es algo bueno para ellos y para las instituciones, para los usuarios y para el país. Además, los usuarios tienen que estar alfabetizados digitalmente para poder sacarle provecho a todas esas herramientas. Después vienen los procesos. Lo peor y lo que típicamente pasa en muchos de esos esfuerzos es que terminás automatizando la burocracia y la ineficiencia de las instituciones, porque simplemente lo que hacías en un papel lo convertís en un PDF, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy en muchas instituciones. Descargue el PDF, llénelo a mano, escanéelo y mándelo, y la persona lo tiene que imprimir y lo maneja como lo maneja en papel. Entonces, es un rediseño completo de los procesos, cuestionarnos si realmente ese proceso es necesario,
¿verdad? O si podemos quitarlo y alivianarle así la vida a los usuarios y hacer un rediseño completo del sistema institucional del país, ¿verdad? Entonces, por eso es que es complejo. La otra parte tiene que ver con darle un enfoque donde no solo se trate de digitalizar los servicios de las instituciones, sino crear una herramienta y casi que un ecosistema que permita al Estado atender los problemas serios del país. Problemas de seguridad, problemas de desempleo, problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es una herramienta que a la vez genera que la empresa privada pueda aportar a través de alianzas público-privadas, y todo se genera, digamos, una sinergia muy interesante. El proceso de Estonia que mencionabas, después de que ellos han venido más de 20, 30 años en el proceso, ya un país de ese tamaño tiene empresas unicornio, ¿verdad? Que son empresas que son valoradas en más de $1 billón, ¿verdad? Su valor de empresa. Y la explicación del por qué nace ese tipo de empresas unicornio en un paísito chiquitico, de 1,5 millones de habitantes, tiene que ver con ese entorno tecnológico. No es solo por eso, pero es potenciar ese para que surja, ¿verdad? Se da un modelo y un ecosistema de innovación donde las personas y las empresas y las instituciones todos jalan hacia el mismo lado. Vos que estás en la Junta Directiva de Camtic, que aglutina a muchísimas empresas que están vinculadas al tema tecnológico, al tema de desarrollo software, ¿cómo anda Costa Rica en esa parte? ¿Cómo nos posicionamos nosotros en lo que es digamos, elaboración, producción, generación de contenido, de software, inclusive para venderlo fuera del país, no solo para las necesidades que hay en el país, sino para colocarlo en el mundo? Sí, el grueso de las empresas en Costa Rica son pymes, son empresas pequeñas, el 90%. Pero Costa Rica tiene una característica bien interesante. Al ser el mercado tan pequeño, las empresas casi que nacen para exportar, porque quedarse en el mercado local es morir, ¿verdad? Entonces, curiosamente, conozco casos de empresas costarricenses que están desarrollando proyectos exitosos de otros países de transformación digital a nivel gubernamental. Conozco una empresa que desarrolló el sistema de votación, por ejemplo, electrónico para Panamá, y es TICA. En el caso mío, la empresa que yo tengo, competimos todos los días del mundo con empresas de Canadá, Estados Unidos, India, México, y el talento costarricense es espectacular. Ahí en eso, esa es nuestra gran ventaja, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, hemos estado perdiendo competitividad producto de todos estos temas de educación, producto del tema del alto costo de la vida y demás, pero en general es una industria súper robusta y con un espíritu exportador innato. Oh, interesantísimo, porque esto que estás mencionando sobre el recurso humano viene a propósito de la discusión sobre el FES, la redistribución del FES y carreras, muchas vinculadas a tecnología, que ofrece hoy el Instituto Tecnológico de Costa Rica con mucho éxito, pero con cupos limitados debido a que no tienen la cantidad de recursos a la que podrían aspirar para abrir más cupos. Entonces es parte de lo que está hoy discutiéndose sobre esa redistribución de FES para dedicarle más a carreras tecnológicas. En 2018 se hizo un estudio que desde mi perspectiva se quedó corto, pero establecía que había un faltante de 8,000 ingenieros de sistemas en el país, 2018. Yo te puedo asegurar que hoy tuviéramos 20,000 y se van. Porque realmente nuestro mercado... Se contratan de inmediato. Se contratan de inmediato. Así es. La demanda, después, el efecto que tuvo la pandemia en mercados como Asia, como la misma Ucrania, fue poner el foco en América Latina. Y de todos los países de América Latina, Costa Rica tiene un posicionamiento muy positivo. Hay una imagen que no es solo un tema de estabilidad, de educación, etcétera, sino que a la gente le encanta venir a hacer negocios y irse a turistear después de eso. Claro. Nosotros en la oficina tenemos guardadas tablas de surf y bicicletas y cosas que los clientes nos dejan. Entonces, sí hay una oportunidad gigantesca que nos estamos perdiendo por falta de recurso humano calificado que no existe en el país.
Y bueno, la posibilidad de importar ese recurso humano, la ley de nómadas digitales no iba orientada hacia atraer ese talento Sí. para que pudiera coadyuvar en ese proceso. Ese es de- un de esfuerzo generación positivo, lo que pasa es que somos un país muy caro. Ajá. Somos un país muy caro. ¿Qué están haciendo las empresas lamentablemente? Y empresarios, como en mi caso, que queremos hacer inversión en el país, ¿verdad? Y nos ponen todas las trabas. Tienes que ir a hacerlas en otros países. Yo tuve que abrir oficinas en Perú, tuve que abrir oficinas en Colombia, porque de otra manera no podía atender a mis clientes. Esta experiencia del Nubank, que tiene que ver precisamente con desarrollo tecnológico y software, y un sistema de banco en internet y cosas de esas, es un talento costarricense detrás de eso. El CEO, creo que es David Vélez, que es una Correcto. persona que estudió aquí en Costa Rica y creo que también tiene parientes en otro lado, pero ha hecho de este emprendimiento una empresa enorme, Sí. enorme. Bueno, No, las capacidades están, capacidades están. Creo que nos falta todavía mucho camino por fortalecer ese ecosistema en el país. Entonces, te decía, ¿verdad?, de esas características, y me quedaban dos. Una es la tecnología, sí. ¿verdad?, que es pues, escoger la tecnología correcta, que sea escalable, que sea fácil de mantener, que me permita ser ágil si necesito cambiar cosas, pero que además me permita ofrecerle a los usuarios transparencia, protección de datos, que es un tema que ha estado Claro. en boga en los últimos días con el tema del Banco Central. Y finalmente, y diría yo que es el más importante, es lo que mencionaba, el tema de la visión y el manejo de la gestión de cambio en las organizaciones. Esos son los 5 elementos que deberían trabajarse en esta línea. El problema que tenemos en nuestro país es, nuevamente, más de 300 instituciones desperdigadas, cada una tomando sus propias decisiones, cada una con sus propios presupuestos, sin una cabeza pensando cómo esto se articula. El rol de la inteligencia artificial, hace poquito unas personas me presentaron una solución en la que han estado trabajando, un software que se le está presentando a algunas municipalidades, que si éstas abrazaran o incorporaran esa tecnología, cuando se le incorporan los ciertos parámetros y los algoritmos de inteligencia artificial, resulta que el sistema puede resolver una serie de procesos, prescindiendo inclusive de el funcionario que hoy estaba revisando y diciendo check, 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 o acumulando su trabajo para eventualmente dar una autorización o no, sino que el sistema con los parámetros con los que se le alimentó puede resolver en cuestión de minutos un trámite que dura 4, 5, 6 meses en el escritorio de un funcionario. Esto podría significar la reducción del tamaño de las burocracias en diferentes entidades públicas y de ahí tal vez la resistencia de algunos actores de abrazar esta tecnología, porque podríamos estar hablando de pérdida de empleo, ¿no? Sí, vamos a ver, en estos esquemas, eso es un tema que nos ha pasado toda la vida. Si nos ponemos a hablar de hace 30, 40 años, se hablaba de que los carteros iban a perder su trabajo por el email, ¿verdad? Bueno, se generan nuevas oportunidades de trabajo. Lo importante es que el país tenga esa visión holística donde estemos educando a nuestra población para que pueda aprovechar esas otras oportunidades. La pérdida de trabajos por tecnología ha pasado a lo largo de toda la historia. Y va a seguir pasando. Y va a seguir pasando. Claro. Entonces, eso no debería frenarnos para tener esos cambios. Además, en el ejemplo que das de las municipalidades, si uno se pone a pensar, el 80% por lo menos de las cosas que todas las 80 y pico de municipalidades del país hacen es exactamente lo mismo. Sí, sí. Basura, impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y autorizaciones, te dan el uso de suelo, la certificación de no sé qué, la propiedad, que estás al día con los impuestos, está el visado municipal, la patente. Pero prácticamente todo lo mismo. Sí, sí. Y cada una tiene su sistema. Cada una paga su sistema que probablemente no se habla. Sí, a eso me refería. Incluso. Perfectamente podríamos tener un sistema que atienda a ese 80%. Sí. Y el 20% sí, manéjelo usted, ¿verdad? Si tiene un cementerio y la otra no tiene un cementerio, administrelo usted por aparte, ¿verdad? Esa falta de visión nuevamente es lo que nos está matando. Hace unos años yo entrevisté a Roberto Sasso,
que es una persona que hace muchos años viene escribiendo sobre el tema también de tecnología, vinculado a Camtec y vinculado también a otras organizaciones en el tema de la informática. Y Roberto hablaba sobre una especie de... es el CIO, estamos hablando de una persona, Chief Information and Technology. CTO, el Chief Technology Officer. Eso, CTO, Chief Technology Officer. Correcto. Que así como hay un CEO de una empresa, o un CFO, que es el de finanzas, correcto, en este caso, él decía, debiera haber alguien en casa presidencial, estamos hablando es en el círculo cercano al presidente, es el Chief Technology Officer, para que con el mandato del presidente, un gobierno presidencialista como el nuestro, fuera el que de alguna forma diera esos lineamientos con todo el músculo del presidente de la República para que se fuera, por lo menos aplicando en lo que es gobierno central, y luego generando algún tipo de influencia sobre las autonomías, en este caso, digamos, las municipalidades. ¿Qué opinas sobre esa...? Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Me parece que por las características que tiene nuestro país, el tener una agencia de gobierno digital adscrita a un ministerio como el MISIT, si no tiene realmente el respaldo político y serio e involucrado del presidente, va a ser muy difícil que las cosas caminen al ritmo que el país necesita. Sí, yo me acuerdo, un ejemplo muy chiquitico que no tiene que ver con tecnología, pero tiene que ver con simplificación de trámites. Cuando fui diputado la primera vez, estamos hablando hace ya muchísimos años, del 98 al 2002, al puro final de mi gestión como diputado, logré que se aprobara una ley que yo impulsé, que es la ley 8220. La ley se llama Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites y requisitos administrativos. Ya en el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, él nombra a Jorge Woodbridge encargado de simplificación de trámites dentro del MEIC, y le ponen una persona a su cargo. Entonces era como dentro del MEIC, una pequeña oficinita que tenía que ver con simplificación de trámites. Nadie le hacía caso. Entonces él, hay una anécdota donde él decía, yo es que a veces tengo que mandar hasta un osito de peluche a alguien para que me dé una cita para poderles hablar sobre la necesidad de simplificar, de hacer para empezar a hacer el inventario de los requisitos y trámites, para luego ver entonces cuáles se pueden eliminar y cómo podemos digitalizar algunos o buscar alguna forma de ayudar al administrado. Entonces eso es en lo que era trámites en aquella época. Si no se tenía el músculo político, no sale. Hoy, bueno, el presidente actual tiene mayor, digamos, convicción en ese tema, y le ha encargado al ministro de Economía, a Francisco Gamboa, que es un ministro que está haciendo una labor bastante importante, el tema de la simplificación de trámites. Pero de igual manera, eso es a nivel de ministerio. Sí. Luego te topas con un montón de instituciones autónomas que andan por su lado, y las municipalidades andan por su lado. Hay un ejemplo clarísimo reciente con el tema de las frecuencias de espectro de 5G. Ah, sí. En el gobierno, cuando se dio la apertura de telecomunicaciones, 2010, todo el espectro, 2010 más o menos. 2010, sí, todo el espectro lo tenía el ICE. Ajá. El 100%. Sí. Y en una llamada de teléfono del presidente Arias en aquel momento, sí, se resolvió el asunto. Y esto contado por personas que participaron en el proceso. En el proceso, cuando se sacaron a licitación aquellas que eran dos bandas, ¿verdad? Tengo entendido. Una se la adjudicó Movistar y la otra se la adjudicó Claro. Correcto. Tenemos... Sin indemnización al ICE. Que también, sin indemnización. Porque también ha surgido algo ahorita, ¿verdad? Sobre ese porque tema. La nación, el Estado, sí, es el propietario del espectro. Del bien de manial. Sí. Tenemos, por lo menos desde el 2018, recuperando las frecuencias necesarias para 5G. Sí, 2018 estamos hablando. Es un tema de liderazgo. Estamos hablando todo el gobierno de Carlos Alvarado, donde ahí hasta el ministro y el viceministro renunciaron porque dijeron, o sea, yo no puedo trabajar así. Así es, y él dice, haciéndose gato bravo, el presidente le toleró todo eso, e inclusive ellos demandaron
amenazaron con demandar al gobierno o algo así si les quitaban, Así o es, que un proceso administrativo, me les parece. indemnizaran. Decían, Correcto. usted me lo quiere quitar, Correcto. bueno, quítemelo, pero eso, discutamos los términos y Y cuánta es plata me da hasta este gobierno, ¿verdad? Que dan una directriz y empieza a moverse las cosas. Se devuelve una parte del espectro para que pueda eventualmente desplegarse 5G. De parte de Camtic y de parte de otros actores han dicho no es suficiente, No es suficiente. lo que el ICE devolvió y debe devolver un poco más del espectro, que de todas maneras no lo está utilizando, Exacto. para que entonces se saque a licitación un bloque que tenga mayor sentido para quienes vengan eventualmente a participar en esa Por un tema país, licitación. en un mercado que se estima a 2035 en 12.3 trillones de dólares agregados a la economía mundial solo por 5G. Ajá. Y aquí nosotros, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de que esto es una carrera de maratón que arrancó hace 5 años, 6 años, y nosotros todavía estamos aquí decidiendo qué tenis nos vamos a comprar para salir a correr, ¿verdad? Así, ni siquiera nos estamos cofaleando, estamos apenas Exacto. viendo a ver qué tenis nos vamos a poner. Exacto. Sí, es algo muy serio lo que Entonces, está pasando. transformación digital va por liderazgo, gestión del cambio, la tecnología es importante, pero sin lo primero no funciona. Muchas gracias, Adolfo. Un gusto, Otto. Y muchas gracias a ustedes por la atención a este programa. Como ustedes ven, se requiere de algo que no estamos viendo con la contundencia que debiera, que es ese liderazgo muy fuerte del Ejecutivo para hacer que nuestro país dé pasos decididos hacia la transformación digital y hacia la digitalización de nuestra economía.